mentales. Empero, debo confesar sinceramente y sin ambajes, todo aquello que viera entre esas regiones manásicas de la naturaleza. Y cástica aparece la razón de las sinrazones, en la región inferior de la mente concreta planetaria. Aquello que percibiera con el sentido espacial, en los infiernos mentales, ya fue dicho por San Juan, en el Apocalipsis. Mercadería de oro y de plata, y de piedras preciosas, y de margaritas, y de lino fino, y de escarlata, y de seda y de grana, y de toda madera olorosa, y de todo vaso de marfil, y de cobre, y de hierro, y de mármol. Y canela, y olores y ungüentos, y de incienso, y de vino y de aceite, y de flor de harina y trigo, y de bestias y de ovejas, y de caballos, y de carros, y de siervos, y de almas de hombres. Horribles edificios, y lechos de procusto, donde fornica incesantemente la gran ramera. Prostíbulos abominables. Asqueantes calles, antros del cine, donde se exhiben películas pornográficas, etcétera, etcétera, etcétera. Pasar más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, es indispensable, cuando se quiera la entrada triunfal en la Jerusalén de arriba. El cielo de Mercurio y después el mundo del espíritu. Veamos ahora el capítulo 21, de Mateo, versículos del 1 al 20. Y como se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está delante de vosotros, y luego hallaréis una asna atada, y un pollino con ella. Desatadla, y traédmelos. Y si alguno os dijere algo, decid: el Señor los ha menester. Y luego los dejará. Y todo esto fue hecho, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, símbolo de la mente. Y sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús, el gran Cabir les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó sobre ellos. Y la compañía, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramos de los árboles, y los tendían por el camino, esotérico. Y las gentes que iban delante, en la senda del filo de la navaja, y los que iban detrás, en el esotérico sendero, aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y entrando él, en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, diciendo: ¿Quién es este? Y las gentes decían: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios, el templo que cada uno de nos lleva dentro, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, los mercaderes, los yoes que personifican a nuestros defectos de tipo psicológico, y trastornó las mesas de los cambiadores. Demonios que adulteran todo lo bueno, y las sillas de los que vendían palomas. Diablos que venden al tercer logos, que comercian profanando al Espíritu Santo. Fornicarios, prostitutas, lesbianas, homosexuales. Y les dice: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones la habéis hecho. Así la mente de cada persona, es guarida de perversidad. Entonces vinieron a él, ciegos y cojos en el templo, y los sanó. Gentes incapaces de ver la verdad, y sujetos que no podían andar el camino. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, o intelectuales, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis: de la boca de los niños, y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, se salió fuera de la ciudad, a Betanía, y posó allí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, símbolo de la fuerza sexual, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más para siempre, nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Escrito está con carbones encendidos, en el libro de los esplendores: árbol que no da fruto, es cortado y echado al fuego. Cuando Adán y Eva, la humanidad paradisíaca, comieron del fruto prohibido, fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales.
Gautama, el Buda, sentado 4 días con sus noches, en profunda meditación a la sombra de la higuera, alcanzó la iluminación final. En el antiguo Egipto de los faraones, la higuera, fue siempre venerada como símbolo viviente de la energía creadora del tercer logos. Las criaturas involucionantes de los mundos infiernos, ciertamente son higueras estériles que jamás dieron fruto. Sobre esta siempre verde higuera, podría escribirse un extraño epígrafe, porque uno de los detalles más típicos, concomitante con ciertas videncias astrales, es de la planta siempre verde, y que gira vertiginosamente. Un buen amigo de Jumilla, me dice: en el término de este pueblo, existe una cueva de bastante extensión y altura, donde crece una higuera que jamás pierde la hoja, ni echa fruto, y es creencia general, apoyada por el testimonio de varios que dicen haberlo visto, que el día de San Juan, al despuntar el día, sale de esta cueva, una gran corte militar de espectros con caballos de guerra, ricamente enjaezados. Guerreros que, precedidos de fantásticos estandartes, se dirigen hacia el sur, desapareciendo en la lontananza, cual si evocasen algún lejano hecho histórico. Esto es textual, del árbol de las Hespérides. Jesús, el gran sacerdote gnóstico, dijo: la piedra filosofal, el sexo, que desecharon los que edificaban. Gente de muchas religiones. Esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que haga a los frutos de él. Personas que sean capaces de practicar magia sexual, disolver el ego, y sacrificarse por sus semejantes. Y el que cayese sobre esta piedra, el sexo, será quebrantado, y sobre quien ella cayese, le desmenuzará. Incuestionablemente, solo mediante el fuego sexual, es posible incinerar todos los agregados psíquicos perversos que llevamos dentro, para entrar a la Jerusalén celestial, en Domingo de Ramos. Véase mi libro titulado El misterio del áureo florecer. Capítulo 24. El Monte de los Olivos. El ascenso maravilloso de la quinta serpiente de luz, hacia adentro y hacia arriba, por el canal medular espinal del cuerpo causal, me dio de hecho franco, acceso a los misterios iniciáticos del quinto grado de la sabiduría venusta. Si escribiese detalladamente todo aquello, que entonces aprendiera en las 33 cámaras santas del mundo causal, es obvio que llenaría un inmenso volumen. Como hombre causal, sentado con mucha humildad, crucé mis brazos sobre el pecho para asistir a la ceremonia final. Desafortunadamente, yo tenía la pésima costumbre de cruzar los brazos, en forma tal, que el izquierdo quedaba sobre el derecho. Así no debéis cruzar los brazos, me dijo un adepto del templo, y luego añadió: el derecho debe ir sobre el izquierdo. Yo obedecí sus indicaciones. ¿Habéis visto sarcófagos egipcios? Los brazos de los difuntos, cruzados sobre el pecho, ilustran estas afirmaciones. Cualquier cráneo entre dos canillas, o huesos de muerto, como señal de peligro, dice lo mismo. Hacer la voluntad del Padre, así en los cielos como en la tierra, morir en el Señor, es el hondo significado de tal símbolo. El gran Kabir Jesús, en el monte Oliveti, oró así: Padre mío, si es posible, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y fue su sudor como grandes gotas de sangre, que caían hasta la tierra. Y como se levantó de la oración, y vino a sus discípulos, hallólos durmiendo de tristeza, con la conciencia dormida. Y les dijo: ¿por qué dormís? ¿Por qué tenéis la conciencia dormida? Levantaos, y orad que no entréis en tentación. Porque los dormidos, es claro que caen en tentación. En verdad os digo, que vuestra conciencia debe permanecer siempre alerta y vigilante, como el vigía en época de guerra. Escrito está: antes que el gallo, el verbo, cante, o se encarne en nosotros, me negarás 3 veces. Cuando el hierofante Patar, o Pedro, se olvidó de sí mismo, negó al Cristo íntimo 3 veces.
Pedro, Petra, o piedra, era el propio hierofante, o el intérprete en fenicio, y de aquí la famosa frase evangélica: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, nuestro templo interior. Bunsen, en su Lugar del Egipto en la Historia Universal volumen 5, página 90, comenta a su vez, la inscripción encontrada en el sarcófago de una gran reina de la 11ª dinastía, 2250 años antes de Jesucristo. Y que solo es transcripción del libro de los muertos, 4500 antes de Jesucristo, interpretando jeroglíficos de Peter, Patar, revelación, iniciación, etcétera, etcétera, etcétera. En modo alguno se equivocaron jamás los viejos alquimistas medievales, cuando descubrieron la pétera iniciática en nuestros órganos sexuales. Incuestionablemente, derramar el vaso de Hermes, prostituir la piedra de la verdad, equivale a negar al Cristo. Del todo incognoscible, o cero radical, emana, al comenzar una manifestación o universo, la mónada pitagórica, el verbo, el archimago, o hierofante, el uno único. El aunadad budista, el Ain Sub, Ensop, o Pneumai con caldeo, el Ruach Elohim, o divino espíritu del Señor, flotando sobre las aguas genesíacas, el existente por sí mismo, Anupadaka, o Manuswayambunarayana, Aryo. Esta, la mónada particular de cada uno de nosotros, se transforma en la dúada más excelsa, nuestra divina madre Kundalini particular, individual. Él y ella, constituyen realmente el padre-madre gnóstico, el Zeruana Parsi, el protógonos dual, o Adam Kadmon, el Teos Chaos de la teogonía de Hesíodo, el Uranas, o fuego y agua caldeo, el Osiris Isis egipcio, el Jehová Jehová, o Io de semita, etcétera, etcétera, etcétera. Roma, a la inversa, es amor. El sacramento de la Iglesia del Amor, o Roma, es el Saaja Maituna. Magia sexual. Debemos aprender a cumplir con este santo sacramento, vibrando a tono con la divina pareja. Él debe convertirse en la viva expresión del yo hebraico. Ella debe ser la viva manifestación de Eve. El Adam Kadmon cabalista, el Ra Sepirá, o eterno masculino femenino, conciliándose en perfecta armonía, arriba y abajo, en lo infinitamente grande, y en lo infinitamente pequeño, constituyen la nota culminante del Monte Olivetti. Capítulo 25. La bella Helena. El ascenso sublime y maravilloso de la sexta serpiente radiante, hacia adentro y hacia arriba, a lo largo del canal medular espinal del cuerpo búdico, me dio, de hecho y por derecho propio, paso franco a la sexta iniciación venusta. En el mundo búdico, o intuicional universal, hube de vivenciar por aquella época, algunos capítulos trascendentales del Evangelio crístico. Quiero referirme ahora, con suma delicadeza, a ciertos pasajes miríficos secretos, intencionalmente eliminados del texto original, por los escribas y doctores de la ley. Es ciertamente deplorable, que la Santa Biblia hebraica, haya sido tan cruelmente mutilada, adulterada, deformada. Lo que entonces experimenté en la cósmica región intuicional, guarda múltiples concordancias rítmicas perfectas, con los diversos procesos esotéricos iniciáticos, que nosotros debemos vivenciar aquí y ahora. Extraordinarias escenas relacionadas con los otros planetas del sistema solar de Ors, en el cual vivimos, nos movemos, y tenemos nuestro ser. Cuando la sexta víbora de luz resplandeciente, traspasó el umbral augusto de su correspondiente cámara en el corazón tranquilo, gloriosamente brilló el sol de la medianoche, en el inalterable infinito. Yo entré al templo de la iniciación, acompañado por mucha gente. Cada uno de los del cortejo, portábamos en nuestra diestra, una candela, cirio o antorcha ardiente. En esos instantes, me sentí vivenciando aquellos versículos esotéricos crísticos, que a la letra dicen: y luego, aún hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él, una compañía con espadas y palos, de parte de los príncipes de los sacerdotes, hombres constituidos por autoridad mundana, y de los escribas, o sea de los tenidos por sabios en el mundo, y de los ancianos, los tenidos en el mundo por prudentes, sensatos y discretos. Y como vino Judas, el demonio del deseo, se acercó luego a él, y le dijo: Maestro,
y lo besó. Entonces ellos, echaron en él sus manos, y lo prendieron. Embriagado de éxtasis exclamé: «Yo soy el Cristo». Una dama adepto